Muy buenas tardes, hermanas, hermanos. Como cada 8 días me encuentro ante ustedes con el deseo de compartir ese jarrito del agua de la vida para el camino. Ojalá y que les guste. Estamos viendo la iglesia en nuestros días, en nuestro tiempo, en el aquí y ahora. Y ahora San Pablo en la carta a los feligreses de Galacia, o sea, Gálatas capítulo 4, verso 26, nos dice, entre otras cosas, que la iglesia es nuestra madre. Y dice así, pero la Jerusalén de arriba es libre, esa es nuestra madre. Para tener una imagen clara y completa de lo que es la iglesia, lo ideal sería combinar todos los elementos que nos ofrecen las imágenes de las Sagradas Escrituras. Insistir en una sola imagen o tomarla como única nos haría caer en un desequilibrio peligroso de los diversos elementos que la Iglesia tiene. Precisamente el Papa San Juan XXIII en el Concilio Vaticano II, a ustedes, a los obispos de Roma y a nosotros en general, nos dice en el concilio que cuidó de compensar su idea de iglesia con las imágenes aún cuando insistió en la imagen de pueblo de Dios. Tenemos 3 imágenes bíblicas que parecen sobresalir entre las demás. Aparte de Madre nuestra, nos dice en la carta primera a los Corintios, en el capítulo 6, versos del 15 al 17, lo siguiente. Dirán que por qué cito a San Juan Pablo, a Pablo de Tarso, a San Pablo el escritor, tan seguido. Bueno, pues a mi poco conocer, creo que es de los escritores del Nuevo Testamento el que más clara tiene la imagen de lo que es la iglesia. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versos 15 al 17, nos dice, nos pone 3 textos que son esenciales para entender esta imagen. Nos dice también que es cuerpo de Cristo. ¿No saben, dice, que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Había yo de tomar los miembros de Cristo para hacerlos miembros de prostituta? De ningún modo. ¿No saben que quien se une a una prostituta se hace uno un cuerpo con ella? Pues está dicho, los dos se harán o formarán una sola carne. Mas el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Luego, también continuamos con la carta a los Corintios, en donde nos enseña el papel que a cada uno se nos ha dado como miembros de ese cuerpo de Cristo. En la primera carta a los Corintios, el capítulo 12, desde el verso 4 hasta el 30, nos dice respecto a esos dones recibidos como miembros de la iglesia. Dice, pues, del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo.
porque en un solo espíritu hemos sido bautizados para no formar más que un solo cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres, negros y blancos, asiáticos y americanos, mulatos y mestizos. Todos formamos un solo cuerpo porque tenemos el mismo espíritu. Así también el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si dijera el pie, puesto que no soy mano, no soy del cuerpo, dejaría por eso de ser parte del cuerpo. Y si dijera el oído, puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo, dejaría por eso de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde quedaría el cuerpo? Y si fuera todo oído, ¿dónde quedaría el olfato? Ahora bien, Dios puso cada uno de los miembros en el cuerpo según su voluntad y según la necesidad. Si todo fuera un solo miembro, ¿dónde quedaría el cuerpo? Pues ahora bien, muchos son los miembros, mas uno el cuerpo. Y no puede el ojo decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza decir a los pies, no los necesito. Más bien, los miembros que tenemos, por más débiles, por más insignificantes, son indispensables. Son indispensables para el buen funcionamiento de todo el cuerpo. Si sufre un miembro, todos sufren con él por igual. Así, si nos damos un martillazo en una mano, en un dedo, no podemos decir duele el dedo, no. Es me duele el dedo, porque es parte del mismo cuerpo. Y si un miembro de ese cuerpo es honrado, es halagado, todos los demás forman parte de ese halago, de ese gozo, de esa alegría. Ahora bien, nosotros somos cuerpo de Cristo y sus miembros, cada uno por su parte. También nos dice San Pablo, aparte de decirnos aquí el papel, quiere decirnos de cada uno en la iglesia. Miren, yo les pongo ejemplos sencillos. Vamos a decir que a uno sabe cantar, alguno sabe cantar. Pues es un talento que Dios le dio para alegrar a su entorno. Si otro, él tiene el don de la palabra, pues que utilice esa palabra para hacer el bien a los que están a su alrededor. Si uno tiene el don de la caridad, practíquela en bien de la iglesia toda. Eso es lo que San Pablo nos dice en este capítulo número 12 de la primera carta a los Corintios. Dice, si alguien tiene el don de curación o de sanación, que cure, que lo utilice para el bien común. Si alguien tiene el don de profeta, que predique, que anuncie y denuncie. Si alguien tiene el don de comprensión, de interpretación, que interprete para bien de todos los miembros de la iglesia. Luego nos dice San Pablo también en su carta a los feligreses de Éfeso, o sea, carta a los Efesios, capítulo 4, versos del 14 al 16,
Dirán que por qué cito con tanta frecuencia a San Pablo. Pues ni más ni menos porque es un santazo, escritor el más grande del Nuevo Testamento y que entendió a cabalidad con la luz del Espíritu de Cristo lo que es la Iglesia. Dice, para que no seamos niños llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce engañosamente al error. Antes bien, siendo sinceros en el amor, crezcamos en todo hasta aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo recibe alimento, de quien todo el cuerpo recibe servicio para complementarse. También en su carta a los Efesios, que el último verso nos dice, por medio de toda clase de junturas, dice él, o sea, de todo el sistema nervioso del cuerpo, que llevan a la nutrición según la actividad propia de cada una de las partes, realizando así el crecimiento del cuerpo para su edificación en el amor. Sin confundirnos, porque luego queremos hacer cosas para las que no fuimos hechos, para las que no fuimos creados. Por eso de ahí que les recomiende mucho el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, donde se nos da a saber que todos tenemos una función, no todos servimos para lo mismo, ¿verdad? Cada quien lo que Dios le dio. Dice, ¿qué nos quiere decir San Pablo? Bueno, que la intimidad de la unión entre Cristo y los cristianos es tal que formamos una sola cosa con Él, de modo que la Iglesia, comunidad de los fieles, comunidad de los creyentes y Cristo, no son sino un solo cuerpo. No solamente somos la suma de todos los creyentes, somos todos más uno, Cristo, unidos con Él como un solo cuerpo. La segunda verdad nos enseñan los textos sagrados el carácter espiritual de tal unión. Es precisamente la participación del Espíritu Santo que nos hace integrar un solo cuerpo. Una tercera verdad es el carácter externo, funcional de la Iglesia, cuando nos indica que a pesar de que somos uno en Cristo, gracias al único Espíritu en el que fuimos bautizados. Por ese mismo Espíritu existe la diversidad de carismas, o sea, la diversidad de oficios en la Iglesia, distribuidos a cada miembro en razón de la utilidad en comunión para todos, volviéndose, por tanto, servicios, ministerios en favor de la unidad y crecimiento del cuerpo de Cristo. Cada uno tenemos algo que dar. No todos servimos para todo, ni querramos usurpar el papel de otros. Siempre me gusta decirles algún ejemplo. Miren, habemos o hay gente que cree que ya sabe más que el sacerdote o igual que el sacerdote y que puede usurpar su lugar. Este es un caso verdadero, nos lo contó el señor cura que nos dirigía en nuestro movimiento en forma espiritual y nos decía que cuidado con esas posturas, que tenía un sacristán que ya era el hermano fulano y por aquí el hermano y ya quería él predicar, hacer doctrina más que la que le competía al sacerdote, y que en una vez en una misa que celebró en un lugar especial
Se le hizo larga la misa y llegó 20 minutos tarde a la parroquia a celebrar la misa de 12 que el señor cura debe celebrar, lo que llamamos la misa mayor. Encontró al sacristán ya revestido como el sacerdote para salir a celebrar. Le dice, ¿y usted qué cree que está haciendo? Dice, pues usted no llegaba. El señor iba a celebrar misa. Solté la risa y no me pude aguantar. Sí, habemos muchos así, aunque no lo crean. Cuidado. Todos tenemos un papel con el que debemos contribuir a la edificación de la iglesia, porque todos somos iglesia. Entre todos los dones aparece en primer lugar el de ser apóstol, a cuya autoridad se someten los demás dones. Todos estos ministerios, como les dije que se llaman, tienen una jerarquía a fin de conseguir un crecimiento ordenado, pero que quede bien claro, sin embargo, que el puesto más importante y función más indispensable es el miembro vital del cuerpo de Cristo, puesto que Él es la cabeza y nosotros su cuerpo. Esta última anotación recalca nuevamente la unidad que debe existir entre Cristo, cuerpo, y entre Cristo, cabeza, y nosotros su cuerpo, y al mismo tiempo distingue su superioridad y el sometimiento de todos por voluntad de Dios a la jerarquía de la iglesia. Terminaría hasta ahí con este tema de hoy. Me parece que es muy interesante para ir entendiendo lo que real y verdaderamente es la iglesia, y deseo que de todo corazón lo aprovechemos todos y que si les gusta lo compartan. Es el mejor modo de hacer apostolado. Recuerden que aquí vimos ahorita que dice el primero y el más grande de todos es el del apóstol. Y apóstol no es aprender como las esponjas, llenarse y no exprimirse, o llenarse como el vaso y no vaciarse. Hay que actuar. Les voy a dar algunas citas por si les interesa conocer algo más sobre esto, y todas estas son tomadas de cartas del apóstol San Pablo. La primera es de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versos del 15 al 21, si gustan leerlos. En la carta a los feligreses de Roma, en Romanos 12, versos 3 al 18, y en la carta a los feligreses de Éfeso, o sea, carta a los Efesios, capítulo 1, versos 22 al 23, y la carta a los feligreses de Colosas, o sea, carta a los Colosenses, capítulo 1, versos 1, capítulo 1, verso 18. Sería todo. Bendiciones para ustedes. Denle un like con manitas en oración si les gusta. Compártanlo. Repito, suscríbanse y Dios mediante nos vemos la próxima semana. Oraciones por mí para que me dé fuerzas para seguir haciendo lo que me gusta. Hasta pronto.